Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas. Aquí leo con este 6 de espadas. Es muy posible que muchos de ustedes estén pensando en mudarse, en cambiarse incluso de trabajo o simplemente en cambiarse, mudarse de casa, irse a otra ciudad, irse a otro estado, incluso a otro país. Aquí se ve un movimiento en la vida de muchísimos de ustedes. Puede ser que ya lo estén planificando, que ya estén dando los primeros pasos o simplemente que en los próximos días comience este movimiento para muchísimos de ustedes. Y acá ustedes se ven que están renuentes a soltar esto que han conseguido. Es posible que tengan miedo si están en un trabajo que no les da lo que ustedes exactamente quieren, pero si tienen cierta seguridad, cierta estabilidad, pues aquí con este 4 de oro se ve como que ustedes están apegados a esto, no quieren soltarlo, no quieren moverse. Si quizás compraron una casa o están arrendando alguna vivienda, eventualmente se tendrían que estar pues moviendo de esta casa, pero ustedes no quieren soltar. Ustedes están como que muy apegados, están controlando absolutamente todo lo que han conseguido. También es muy posible, hay muchas personas que aunque saben que tienen que mudarse para otra ciudad o cambiarse quizás de puesto de trabajo, pues piensan mucho en lo que han conseguido de forma económica, porque cuando uno se muda, a veces hay que dejar muebles detrás, hay que dejar amistades, hay que dejar un montón de cosas que se han conseguido tanto económicamente como emocionalmente. Y aquí se ve que ustedes están como que muy apegados, no quieren soltar, no quieren desprenderse de esto. También esta carta me podría estar indicando que a pesar de la resistencia a desprenderse, por temor, por supuesto, a perder económicamente, y obviamente cuando hay una muda vas a perder económicamente, aquí sí van a estar protegiendo todos los recursos lo más que ustedes puedan. Todo el dinero que ustedes puedan estar protegiendo, pues definitivamente lo van a estar protegiendo, van a estar haciendo una gestión bastante cuidadosa de sus propiedades. Y la emperatriz, aquí hay alguien que te va a estar ayudando. Esta es una energía femenina, que es la persona que posiblemente te esté diciendo: no tienes que perder ese dinero, yo te voy a ayudar con el pasaje, yo te voy a ayudar con ese viaje. Si necesitas dinero para estar pues reasentándote en otro lugar, yo te lo voy a estar dando. Si necesitas que hablen con alguien para conseguir ese nuevo puesto de trabajo, pues es esta persona la que va a estar ayudándolo. Si necesitas un préstamo bancario, un crédito, ella podría servirte como codeudora o simplemente dándote un aval para que alguien pues te hiciera ese préstamo. Definitivamente aquí hay una energía femenina que te va a ayudar. Si me dices: no tengo a nadie que me ayude, no hay ninguna mujer alrededor mío con esas características, que es una persona, quizás no sea millonaria, pero económicamente es estable y es una buena persona, una persona honrada, pues definitivamente podría ser alguna energía alrededor de ustedes, algún maestro, algún ancestro, algún guía, alguna virgen, si creen en esto, pues definitivamente alguna energía femenina de tu equipo celestial está alrededor de ustedes, Leo, para estarlos pues ayudando. Vamos a ver qué cartas vienen acá con el colgado. Oh, se cayeron todas las cartas. Ya arreglé el mazo. Vamos a ver para Leo que viene. Y aquí Leo, pues este 3 de bastos me está confirmando que posiblemente ustedes estén planificando expandirse, planificando ir más allá de su ciudad, de la zona que ustedes conocen físicamente, para expandir algún negocio que están haciendo o expandirse para ir a otro puesto laboral. Aquí esta carta me representa pues el comercio, el intercambio y algún tipo de acuerdo o gestiones que se van a desarrollar bien, pero con apoyo externo o simplemente hacia afuera, fuera de tu ciudad, fuera del lugar donde tú vives. Aquí se ve que ustedes están planificando y están comenzando pues a mover las cosas. Aquí lo que se ha puesto en marcha, lo que se va a poner en marcha acá, va a empezar a circular, va a empezar a rendir frutos y te vas a estar expandiendo, te vas a estar abriendo a nuevos horizontes. Si antes tú prestabas un servicio o vendías algo, o simplemente trabajabas
en tu localidad, en tu ciudad, pues esta carta me dice que aquí hay expansión, te vas a estar moviendo fuera de tu ciudad. Puede ser que te muevas físicamente o que te muevas pues intercambiando, comerciando, estableciendo comercio con otras personas de fuera. Y eso pues me coincide muchísimo con este 6 de espadas, que precisamente me dice que va a haber movimiento y que va a haber viaje. Y esto te va a traer algún tipo de atadura. ¿Por qué? Porque quizás aquí existan algún tipo de acuerdos, de convenios o de contratos que ustedes se amarren y tengan que cumplir sí o sí. Entonces piensen bien lo que van a hacer. A veces las personas no quieren meterse en algún tipo de deuda, en algún tipo de contrato restrictivo, pero eso te va a estar ayudando a evolucionar. Aquí ustedes no lo están viendo como evolución, ustedes lo están viendo como ataduras, ustedes lo están viendo como algo negativo. Sin embargo, no deberías estarlo viendo como algo negativo. Aquí podría referirse a que tuvieras que ir, no sé, a un proyecto fuera de tu ciudad a trabajar y tú ves que eso es muy restrictivo porque tienes que quedarte X días allá y no puedes regresar a casa, o simplemente algún tipo de inversión que tengas que venderle algo a un cliente y tengas que cumplir sí o sí. Entonces definitivamente esto te va a estar atando a algún tipo de compromiso. ¿Y por qué te digo que tú lo ves mal y no lo deberías ver como tal? Porque acá viene la carta del colgado. El colgado me está diciendo que posiblemente ustedes estén viendo esto y estén pensando que las cosas no le van a estar saliendo como ustedes querían que le salieran, como ustedes habían planificado, que ustedes van a ver literal que el mundo se le pone patas arriba, no como ustedes quisieran. Sin embargo, la carta del colgado es una carta que te invita, que te dice que veas las cosas desde otra perspectiva, que veas las cosas desde otro ángulo, desde otro punto de vista. No es lo que te sucede, es como tú tomas lo que te sucede, lo que tú haces con eso que te sucede, cómo tú piensas al respecto. Y definitivamente el colgado te está diciendo que no veas estas ataduras como algo negativo, como algo que te estaría bloqueando. Al contrario, velo como algo que te va a ayudar a expandirte, a ir mucho más allá de tu zona conocida. No de tu zona psicológica, de tu zona de confort, no, de tu zona conocida físicamente. Porque aquí hay una expansión que lleva compromisos, que lleva ataduras, y deberías estar viendo las cosas pues desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Vamos ahora que viene con esa reina de oros. Pues acá leo efectivamente, como te estaba diciendo, que aquí el diablo era una atadura por ese tipo de contrato que posiblemente estuviera firmando, y el colgado te invitaba a ver lo diferente. El mundo te está diciendo que aquí va a haber un completamiento de un ciclo, aquí hay logro, aquí hay muchísima satisfacción y aquí hay felicidad, aquí hay celebraciones, aquí hay algo que se va a estar dando y algo pues simplemente que se completa con muchísima felicidad y celebraciones. Esto es la culminación de un periodo pues muy exitoso para ustedes, y definitivamente, por supuesto, como eso va a ser felicidad, celebraciones y logros, triunfos y éxitos. El 9 de copas me está diciendo que algo que tú estás queriendo se te va a estar dando. El 9 de copas anuncia la realización de un deseo personal. Esto aquí van a estar obteniendo algo que tú querías muchísimo, que puede ser esta oportunidad de quizás irte a trabajar fuera de tu ciudad, establecer un contrato mucho más amplio, expandir tu negocio y definitivamente viajar. Aquí tu sueño se va a estar cumpliendo, aquí hay una felicidad personal lograda, aquí se van a sentir satisfechos con lo que ustedes han obtenido, y definitivamente pues esta carta, como siempre yo digo, aquí se te cumple lo que tú pediste. Esta es la carta del deseo cumplido, así que lo que sea que tú hayas querido, aquí definitivamente se cumple para muchísimos de ustedes, Leo. Y la carta de la reina de oros, pues aquí la carta de la reina de oros, por supuesto, anuncia la llegada de una estabilidad económica. Efectivamente parece que lo que muchos queremos es estabilidad económica, y la reina de oros te está anunciando pues la llegada de esta estabilidad, de esta abundancia y de esta seguridad económica. Acá esta carta te está diciendo que todas tus cosas en el orden financiero, en el orden económico, se van a estar poniendo en orden. Va a haber prosperidad, vas a tener la capacidad de gestionar lo que ya tú tienes e incluso de hacerlo crecer mucho más allá de lo que tienes actualmente. Y la influencia de esta energía, de esta carta, pues aporta confianza,
aporta el éxito en todos tus proyectos, todo lo que hayas comenzado, un bienestar económico y la posibilidad de disfrutar de los resultados de forma sólida y de forma estable. Así que definitivamente, Leo, si deciden por fin hacer este movimiento, si se van a estar mudando, si se van a estar moviendo a pesar de tu negativa a hacerlo, porque aquí se ve ese 4 de oros como que estás aferrado, estás trancado, no quieres esa expansión, porque esa expansión o eso que se está moviendo significan ataduras, significan compromisos a largo plazo, pero evidentemente esos compromisos y esas ataduras a largo plazo son las que te van a estar llevando a que tus sueños se hagan realidad, a que tus logros se materialicen y a que tú logres tu estabilidad económica. Aquí definitivamente tienes que ver las cosas pues desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Vamos con el oráculo de los ángeles de la sabiduría en la parte económica para Leo, por favor. Aquí, Leo, con esta carta de la Sinfonía Inacabada te están diciendo que te asegures de completar tus proyectos antes de iniciar algún otro nuevo. Que quizás exista algo especial que aumentará tu percepción de la abundancia y que te dará la oportunidad, pues por supuesto, de enriquecerte. Sin embargo, si no lo pones en práctica, solo te causará confusión. Que ahora te toca hincar codos y completar las tareas que se te han ido acumulando. Que pagues tus facturas, que firmes esos documentos y que organices los papeles, que entregues los encargos o completes lo que tenías, los pedidos que tenías pues pendiente. Que ates los cabos sueltos para poder avanzar con seguridad, siendo consciente de que estás en el camino hacia la prosperidad, revitalizado y emocionado sobre el futuro, Leo. Así que, Leo, déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Mis sueños siempre se me cumplen. Mis sueños siempre se me cumplen. Y nos vemos en el próximo video, Leo. Hasta la próxima.